Capítulo 53. Duni. Debe cogerlo, el título caído, la torre, la corona y la lanza. Fechado Bebanag, 1173, 8 segundos antes de la muerte. Sujeto, una prostituta. Pasado desconocido. Una flecha afilada como una cuchilla se clavó en la madera junto al rostro de Kaladin. Pudo sentir la cálida sangre manar del corte en la mejilla, correrle por la cara, mezclarse con el sudor que goteaba por su barbilla. ¡Permaneced firmes!, gritó, cargando con el terreno irregular el peso familiar del puente sobre los hombros. Cerca, justo por delante y la izquierda, el puente 20 se desplomó cuando los 4 hombres del delante cayeron por las flechas y sus cadáveres hicieron tropezar a los que venían detrás. Los arqueros Parshendi estaban arrodillados al otro lado del abismo, cantando tranquilamente, a pesar de la andanada de flechas que disparaban los arqueros de Sadeas. Sus ojos negros eran como lascas de obsidiana. No tenían blanco, solo aquel negro desprovisto de emociones. En esos momentos, mientras escuchaba a los hombres gritar, chillar, aullar y gemir, Kaladin odiaba a los Parshendi tanto como odiaba a Sadeas y a Amaram. ¿Cómo podían cantar mientras mataban? Los Parshendi que estaban delante del grupo de Kaladin apuntaban y disparaban. Kaladin les gritó, sintiendo un extraño arrebato de fuerza mientras las flechas venían en su búsqueda. Las flechas atravesaban el aire en una oleada concentrada. 10 proyectiles se clavaron en la madera cerca de la cabeza de Kaladin, haciéndola temblar y arrancando virutas de madera, pero ninguna alcanzó la carne. Al otro lado del abismo, varios Parshendi bajaron sus arcos, interrumpiendo sus cánticos. Sus rostros demoníacos demostraban expresiones de estupefacción. ¡Abajo!, gritó Kaladin cuando la cuadrilla llegó al abismo. El terreno era áspero ahí, cubierto de bulbosos rocabrotes. Kaladin pisó la enredadera de uno de ellos, haciendo que la planta se retrajera. Los hombres alzaron el puente y se lo quitaron de encima, y luego se hicieron hábilmente a un lado y lo bajaron al suelo. Otras 16 cuadrillas se alinearon con ellos y colocaron también sus puentes. Detrás, la caballería pesada de Sadeas tronó al cruzar la meseta hacia ellos. Los Parshendi volvieron a disparar. Kaladin apretó los dientes, lanzando su peso contra una de las barras de madera laterales para empujar la enorme construcción sobre el abismo. Odiaba esta parte donde los hombres de los puentes quedaban tan expuestos. Los arqueros de Sadeas seguían disparando, pasando a un ataque concentrado y disuasivo para obligar a retroceder a los Parshendi. Como siempre, a los arqueros no parecía importarles si alcanzaban a los hombres de los puentes, y varias de aquellas flechas volaron peligrosamente cerca de Kaladin. Continuó empujando, sudando, sangrando, y sintió una punzada de orgullo por el puente 4. Ya empezaban a comportarse como guerreros, ágiles de pies, moviéndose erráticamente, haciendo más difícil que los arqueros los alcanzaran. ¿Se darían cuenta Gas o los hombres de Sadeas? El puente resonó al encajar en su sitio y Kaladin ordenó la retirada. Los hombres se quitaron de en medio, esquivando las gruesas flechas Parshendi de negro ástil y las verdes más ligeras de los arqueros de Sadeas. Moash y Roca se subieron al puente y lo cruzaron, saltando junto a Kaladin. Otros se dispersaron por la parte trasera, evitando la carga de la caballería. Kaladin permaneció ahí, asegurándose de que sus hombres se pusieran a salvo. Luego se volvió para mirar el puente, que rebosaba de flechas. Ni un solo hombre había caído. Un milagro. Se dio la vuelta para correr. Alguien se tambaleaba al otro lado del puente. Era Duni.
El joven tenía una flecha blanca y verde clavada en el hombro. Tenía los ojos muy abiertos, espantados. Kaladin maldijo y volvió corriendo. Antes de que pudiera dar 2 pasos, una flecha de ástil negro alcanzó al joven en el otro costado. Cayó al suelo del puente, manchando la sangre y la madera oscura. Los caballos a lo largo no redujeron el paso. Frenético, Kaladin llegó al lado del puente, pero algo lo contuvo. Unas manos en su hombro. Se debatió y dio media vuelta para encontrar ahí a Muash. Kaladin rugió, intentando apartarlo, pero Muash, usando un movimiento que el propio Kaladin le había enseñado, lo hizo caer de lado, zancadillándolo. Muash se lanzó contra él y lo sujetó contra el suelo, mientras la pesada caballería tronaba al cruzar el puente, las flechas quebrándose contra sus armaduras plateadas. Fragmentos de flecha cayeron al suelo. Kaladin se debatió un momento, pero por fin se quedó quieto. «¡Está muerto!», dijo Muash bruscamente. «No hay nada que hubieras podido hacer, lo siento. No hay nada que pudieras haber hecho. Nunca hay nada que pueda hacer, Padre Tormenta. ¿Por qué no puedo salvarlos?». El puente dejó de temblar. La caballería chocó contra los Parshendi. Dejó espacio para la infantería, que cruzó a continuación. La caballería se retiraría después de que los soldados lograran afianzar su terreno, pues los caballos eran demasiado valiosos para someterlos al peligro de una lucha prolongada. «Sí», se dijo Kaladin, «piensa en las tácticas, piensa en la batalla, no pienses en Duni». Se quitó a Muash de encima y se puso en pie. El cadáver de Duni estaba destrozado e irreconocible. Kaladin apretó los dientes y dio media vuelta y echó a andar sin mirar atrás. Pasó junto a los hombres del puente que lo miraban en silencio y subió hasta el borde del abismo, las manos a la espalda, los pies abiertos. No era peligroso mientras estuviera lejos del puente. Los Parshendi habían soltado los arcos y se retiraban. La crisálida era, a lo lejos, un alto montículo ovalado de piedra en la parte izquierda de la meseta. Kaladin quería observar. Lo ayudaba a pensar como soldado, y pensar como soldado le ayudaba a superar las muertes de lo que lo rodeaban. Los otros hombres del puente se acercaron con timidez y se desplegaron a su alrededor, adoptando la posición de descanso. Incluso Shen, el parshmenio, se unió a ellos, imitando en silencio a los demás. Hasta ahora había participado en todas las carreras sin quejarse. No se negaba a marchar contra sus primos, no intentaba sabotear el ataque. Gaz se sentía decepcionado, pero a Kaladin no le sorprendía. Los parshmenios eran así, excepto los del otro lado del abismo. Kaladin contempló la lucha, pero tuvo dificultades para concentrarse en las tácticas. La muerte de Duni lo había afectado demasiado. El muchacho era un amigo, uno de los primeros en apoyarlo, uno de los mejores hombres del puente. Cada muerto lo acercaba más al desastre. Tardaría semanas en entrenar adecuadamente a los hombres. Perderían la mitad de su número, quizás incluso más, antes de estar remotamente preparados para luchar. No era suficiente. «Bien, tendrás que encontrar un modo de arreglarlo», pensó Kaladin. Había tomado su decisión y no tenía espacio para la desesperación. La desesperación era un lujo. Rompió su posición de descanso y se apartó del abismo. Los otros hombres del puente se volvieron a mirarlo, sorprendidos. Kaladin solía contemplar ahí de pie el curso de las batallas. Los soldados de Sadea se habían dado cuenta. Muchos consideraban que los hombres del puente se comportaban por encima de su nivel. Unos pocos, sin embargo, parecían respetar por esta razón al puente 4. Kaladin sabía que había rumores sobre la causa de la tormenta. Sin duda, él estaba ayudando a azuzarlos. El puente 4 los siguió y Kaladin los condujo a través de la meseta rocosa. No miró de nuevo el cuerpo roto y aplastado en el puente. Duni era uno de los pocos hombres del puente que había conservado cierta inocencia. Y ahora estaba muerto, pisoteado por sadeas, alcanzado por flechas de ambos bandos, ignorado, olvidado, abandonado. No había nada que Kaladin pudiera hacer por él. Así que, en cambio, Kaladin se dirigió hacia donde yacían los hombres del puente 8, agotados, en una zona de piedra al descubierto. Kaladin recordó estar ahí tendido después de sus primeras carreras con el puente. Ahora apenas se sentía cansado. Como de costumbre, las otras cuadrillas habían dejado atrás a sus heridos al retirarse. Un pobre hombre de ese puente, el 8, se arrastraba hacia los demás con una flecha en el muslo. Kaladin se acercó a él.
Tenía la piel marrón y oscura y ojos del mismo color, su denso pelo negro recogido en una larga cola trenzada. Los Dolorsprints raptaban a su alrededor. Alzó la cabeza cuando Kaladin y los miembros del Puente 4 se alzaron sobre él. «¡Quédate quieto!», dijo Kaladin con voz amable, y se arrodilló y volvió con cuidado al hombre para examinar el muslo herido. Kaladin lo sondeó, pensativo. «Teft, necesitamos fuego, saca tu yesca. Roca, ¿tienes todavía mi aguja de hilo? Los necesitaré. ¿Dónde está Lopen con el agua?» Los miembros del Puente 4 guardaron silencio. Kaladin dejó de atender un instante al hombre confuso y herido y los miró. «Kaladin», dijo Roca, «¿sabes cómo nos han tratado las otras cuadrillas?» «No me importa», dijo Kaladin. «No nos queda dinero», dijo Dreji. «Incluso, estirando nuestros ingresos, apenas alcanza para las vendas necesarias a los muertos». «No me importa». «Si cuidamos a los heridos de otras cuadrillas», insistió Dreji, sacudiendo la rubia cabeza, «tendremos que darles de comer y atenderlos». «Encontraré un modo». «Yo», empezó a decir Roca. «¡La tormenta os lleve!», exclamó Kaladin poniéndose en pie. Extendió la mano para abarcar la meseta. Los cuerpos de los hombres de los puentes yacían esparcidos, ignorados. «¡Mirad eso! ¿Quién se preocupa por ellos? Sadeas no, ni sus compañeros de cuadrilla. Dudo que incluso los heraldos mismos les dediquen un pensamiento. No me quedaré aquí viendo hombres morir a mi espalda. Tenemos que ser mejores que eso. No podemos apartar la mirada como los ojos claros, fingiendo que no vemos. Este hombre es uno de nosotros, igual que lo era Duni». Los ojos claros hablan de honor, farfullaban bravatas huecas sobre su nobleza. «Bien, yo solo he conocido una persona en mi vida que fuera un auténtico hombre de honor. Era un cirujano que ayudaba a cualquiera, incluso a aquellos que lo odiaban, especialmente a aquellos que lo odiaban. Bien, vamos a enseñarle a Gaz y a Sadeas, a Hashal y cualquier otro necio inflado que sea capaz de mirar lo que ese hombre me enseñó a mí. Ahora, poneos a trabajar y dejad de quejaros». El Puente 4 lo miró con ojos muy abiertos y avergonzados. Luego se pusieron en movimiento rápidamente. Teft organizó una unidad de reconocimiento y envió a algunos hombres a buscar a otros heridos y a otro grupo a recolectar corteza de rocabrote para encender un fuego. Lopen y David corrieron a traer su litera. Kaladin se arrodilló y palpó la pierna del herido. Comprobó cuánta sangre perdía y decidió que no necesitaría cauterizar. Rompió el palo de la flecha y limpió la herida con moco de conchoa cónica para adormecerla. Luego sacó el trozo de madera, provocando un gruñido, y usó sus vendajes personales para envolver la herida. «Sujétala con las manos», instruyó, «y no te apoyes en la pierna para andar. Comprobaré cómo estás antes de que volvamos al campamento». «¿Cómo?», dijo el hombre. Ni siquiera tenía el menor acento. Kaladin había creído que era Sish por la piel oscura. «¿Cómo voy a volver si no puedo apoyarme en la pierna? Nosotros te llevaremos». El hombre lo miró claramente sorprendido. «Yo...» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias». Kaladin asintió cortante y se volvió para ver a Roca y Moash. Traían a otro herido. Teft estaba encendiendo un fuego. Olía fuerte rocabrote húmedo. El hombre que traía se había golpeado la cabeza y tenía un largo tajo en un brazo. Kaladin extendió la mano para pedir su hilo. «Kaladin, muchacho», dijo Teft en voz baja, entregándole el hilo y arrodillándose. «No consideres esto una desaprobación, pero... porque no lo es, pero ¿cuántos hombres podremos llevar de vuelta con nosotros?» «Hemos llevado hasta 3 antes», dijo Kaladin, «atados en lo alto del puente. Apuesto que podremos meter a 3 más y llevar a otro en la litera del agua». «¿Y si tenemos más de 7? Si los vendamos como corresponde, algunos serán capaces de andar. ¿Y si todavía hay más?» «Tormentas, Teft», dijo Kaladin empezando a coser. «Entonces traeremos a los que podamos y volveremos a sacar el puente para traer a los que dejemos atrás. Traeremos a Gaz con nosotros si los soldados piensan que vamos a escaparnos». Teft guardó silencio. Kaladin se preparó para soportar una muestra de incredulidad. Sin embargo, el avesado soldado sonrió. De hecho, parecía tener algunas lágrimas en los ojos. «Aliento de Kele, que es cierto. Nunca pensé...» Kaladin frunció el ceño, miró a Teft y plantó una mano sobre la herida para contener la hemorragia. «¿Qué decías?» «Nada», hizo una mueca. «Vuelve al trabajo. Ese muchacho te necesita».
Caladín volvió a coser. ¿Todavía llevas contigo una bolsa llena de esferas como te dije?, preguntó Teft. No puedo dejarlas en los barracones, pero tendremos que gastarlas pronto. No harás nada de eso, dijo Teft. Esas esferas traen suerte, ¿me oyes? Consérvalas contigo y manténlas infusas siempre. Caladín suspiró. Creo que a estas esferas les pasa algo raro. No contienen la luz tormentosa, se vuelven opacas en apenas unos días, siempre. Quizás tenga algo que ver con las llanuras quebradas. Les ha sucedido a otros hombres de los puentes también. Qué raro, dijo Teft, frotándose la barbilla. Este ataque ha sido malo. 3 puentes caídos. Montones de hombres muertos. Es curioso que nosotros no hayamos perdido a ninguno. Perdimos a Duni, pero no en el ataque. Tú siempre corres delante y las flechas pueden parecer alcanzarte. Raro, ¿no? Caladín volvió a alzar la cabeza, frunciendo el ceño. ¿Qué estás diciendo, Teft? Nada, sigue cosiendo. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Caladín alzó una ceja, pero volvió al trabajo. Teft había estado comportándose de forma muy rara últimamente. Era la tensión. Mucha gente era supersticiosa respecto a las esferas y la luz tormentosa. Roca y su equipo trajeron 3 heridos más, diciendo que era todo lo que habían podido encontrar. Los hombres de los puentes que caían a menudo acababan como Duni, aplastados por los caballos. Bueno, al menos el puente 4 no tendría que hacer un viaje de regreso a la meseta. Los 3 tenían feas heridas de flecha y por eso Caladín dejó al hombre del corte en el brazo tras indicarle a Cicatriz que presionara el trabajo de sutura sin terminar. Teft calentó una daga para cauterizar. Estaba claro que estos recién llegados habían perdido mucha sangre. Uno de ellos probablemente no lograría sobrevivir. Tantas partes del mundo están en guerra, pensó Caladín mientras trabajaba. El sueño le había insistido en aquello de lo que demás hablaban ya. Caladín no había sabido, al criarse en el remoto Piedralar, lo afortunado que era su pueblo al haber evitado la batalla. El mundo entero guerreaba y él se esforzaba por salvar a unos cuantos pobres hombres de los puentes. ¿De qué servía? Y sin embargo, continuaba cauterizando la carne, cociendo, salvando vidas como le había enseñado su padre. Empezó a comprender la sensación de inutilidad que había visto en los ojos de su padre en aquellas ocasionales noches tristes en que Lirin bebía vino en soledad. «Estás intentando compensar por haberle fallado a Duni», pensó Caladín. «Ayudar a estos hombres no le traerá de vuelta». Perdió el que sospechaba que iba a morir, pero salvó a los otros 4, y el que había recibido un golpe en la cabeza estaba empezando a despertar. Caladín se sentó en cuclillas, cansado, las manos cubiertas de sangre. Las lavó con un chorro de agua de los odres de Lopen y luego alzó una mano y recordó por fin su propia herida donde la flecha le había cortado la mejilla. Se detuvo, palpó la piel, pero no pudo encontrar la herida. Había sentido la sangre en la mejilla, en la barbilla. Había sentido la flecha cuando lo cortaba, ¿no? Se levantó sintiendo un escalofrío y se llevó la mano a la frente. ¿Qué estaba sucediendo? Alguien se le acercó. El rostro ahora afeitado de Moash revelaba una cicatriz antigua a lo largo de su mejilla. Estudió a Caladín. «Respecto a Duni». «Hiciste bien», dijo Caladín. «Probablemente me salvaste la vida. Gracias». Moash asintió lentamente. Se volvió a mirar a los 4 heridos. Lopen y David les estaban dando agua y les preguntaban sus nombres. «Me equivoqué contigo», dijo Moash de repente, tendiéndole una mano. Caladín la aceptó, vacilante. «Gracias. Eres un necio y un instigador, pero eres honesto». Moash rió para sí. «Si haces que nos maten, no será a propósito. No puedo decir lo mismo de algunos a los que he servido. Venga, vamos a preparar esos hombres para trasladarlos. ¡Vamos!». Capítulo 54. Charlatán. Las cargas de 9 son mías, porque debo llevar la locura de todos ellos. ¡Oh Todopoderoso, libérame! Fechado Palageses, 1173. Segundos desconocidos antes de la muerte. Sujeto: un rico ojos claros.
Muestra recogida de segunda mano. El frío aire nocturno amenazaba con que pronto podría llegar un tramo de invierno. Dalinar llevaba una larga y gruesa guerrera, pantalones y camisa. La guerrera se abotonaba hasta el cuello y era larga por detrás y por los lados y le llegaba hasta los tobillos, agitándose en la cintura como una capa. Años antes, tal vez se habría llevado con una atacama, aunque a Dalinar nunca le había gustado la ropa que parecían faldas. El sentido del uniforme no era la moda ni la tradición, sino que se distinguiera fácilmente de aquellos que lo seguían. No tendría problemas con los otros ojos claros y al menos llevaran sus colores. Llegó a la isla del banquete del rey. Habían colocado soportes a los lados donde normalmente estaban los braseros y en cada uno de ellos había uno de esos nuevos fabriales que desprendían calor. La corriente entre las islas se había reducido a un hilo. El hielo había dejado de fundirse en las tierras altas. La asistencia a la fiesta esa noche era reducida, aunque esto no se notaba especialmente en las 4 islas que no eran del rey. Cuando había acceso a Elócar y los altos príncipes, la gente asistía aunque el banquete se celebrara en medio de una alta tormenta. Dalinar recorrió el pasillo central y Navani, sentada a la mesa de las mujeres, lo miró a los ojos. Se dio la vuelta, recordando quizás las bruscas palabras que le había dirigido en su último encuentro. Sagas no estaba en su lugar de costumbre insultando a aquellos que llegaban a la isla del rey. De hecho, no se le veía por ninguna parte. No es sorprendente, pensó Dalinar. A Sagas no le gustaba volverse predecible. Últimamente se había pasado varios banquetes subido a ese pedestal largando insultos. Era probable que sintiera que había agotado esa táctica. Los otros 9 altos príncipes estaban ahí presentes. Trataban a Dalinar con frialdad desde que se negaron a su petición de combatir juntos, como si les ofendiera el mero ofrecimiento. Los ojos claros menores establecían alianzas, pero los altos príncipes se comportaban como si ellos mismos fueran reyes. Los otros altos príncipes eran rivales a quienes había que mantener a raya. Dalinar envió a un sirviente a traerle comida y se sentó a la mesa. Se había retrasado en su llegada mientras recibía informes de las compañías que habían mandado volver, así que fue uno de los últimos en comer. La mayoría de los otros se habían puesto a conversar. A la derecha, la hija de un oficial tocaba una serena melodía de flauta a un grupo de curiosos. A la izquierda, 3 mujeres habían sacado sus carpetas de bocetos y dibujaban cada una al mismo hombre. Las mujeres solían desafiarse unas a otras en duelo, como hacían los hombres con las hojas esquirladas, aunque rara vez usaban esa palabra. Siempre eran competiciones amistosas o juegos de ingenio. Llegó la comida. Estagma cocida, un tubérculo marrón que crecía en los charcos profundos sobre una base de talín hervido. El grano se hinchaba con agua y toda la comida estaba empapada en una densa salsa de pimienta marrón. Dalinar sacó el cuchillo y cortó una rodaja del extremo del estagma. Usando el cuchillo para rociarle talín encima, cogió la rodaja con 2 dedos y empezó a comer. Esta noche lo habían servido especiado y caliente, probablemente por el frío, y sabía bien al masticar, mientras el vapor del plato nublaba el aire. Hasta ahora, Jasnah no había respondido al mensaje sobre su visión, aunque Navani decía que tal vez podría resolver el caso por su cuenta. Era una renombrada erudita también, por más que siempre le habían interesado más los fabriales. La miró. Era un necio por ofenderla como lo había hecho. ¿Haría aquello que usara contra él el conocimiento de sus visiones? No, pensó, no sería tan mezquina. Navani parecía interesada en él, aunque su afecto era inadecuado. Las sillas a su alrededor estaban vacías. Se estaba convirtiendo en un paria, primero por hablar de los códigos, luego por sus intentos de conseguir que los altos príncipes cooperaran con él y finalmente por la investigación de Sadeas. No era extraño que Adolin estuviera preocupado. De repente, alguien se sentó a su lado, vestido con una capa negra para protegerse del frío. No era uno de los altos príncipes. ¿Quién se atrevería? La figura se bajó la capucha, mostrando el rostro de halcón de Sagas. Todo línea y ángulos, con la nariz y la mandíbula afiladas, cejas delicadas y ojos agudos. Dalinar suspiró, esperando el inevitable torrente de astutas pollas. Sin embargo, Sagas no dijo nada.
Inspeccionó a la multitud con expresión intensa. Sí, pensó Dalinar, Adolin también tiene razón con este hombre. Dalinar lo había juzgado demasiado a la ligera en el pasado. ¿No era el bufón que fueron algunos de sus predecesores? Sagas continuó sin decir nada y Dalinar decidió que tal vez la broma de esta noche sería sentarse junto a las personas para ponerlas nerviosas. No era una gran broma, pero Dalinar a menudo no entendía el motivo por el que Sagas hacía lo que hacía. Tal vez era terriblemente divertido si le veías la gracia. Dalinar volvió a su comida. Los vientos están cambiando, susurró Sagaz. Dalinar lo miró. Los ojos de Sagaz se entornaron y escrutó el cielo nocturno. Lleva meses ya, un remolino, cambiante y retorcido, soplando alrededor de nosotros. Como un mundo girando, pero no podemos verlo, porque somos parte de él. ¿Un mundo girando? ¿Qué tontería es esa? La tontería de los hombres que se preocupan, Dalinar, dijo Sagaz, y la inteligencia de aquellos que no lo hacen. Lo segundo depende de lo primero, pero también se aprovecha de ello, mientras que lo primero no entiende a lo segundo, esperando que sea más parecido a él. Y todos sus juegos nos roban el tiempo, segundo a segundo. Sagaz, suspiró Dalinar, esta noche no estoy de humor. Lamento no entender tu intención, pero no tengo ni idea de lo que quieres decir. Lo sé, dijo Sagaz, y entonces lo miró directamente. A don Alcium. Dalinar frunció aún más el ceño. ¿Qué? Sagaz escrutó su rostro. ¿Has oído hablar alguna vez del término, Dalinar? ¿Ado qué? Nada, dijo Sagaz. Parecía preocupado, algo que no era habitual en él. Tonterías. Draiqualsi, Figdirac. No es raro que las palabras sin sentido sean a menudo los sonidos de otras palabras, cortadas y desmembradas, y luego cosidas a algo nuevo, y sin embargo, sean completamente distintas al mismo tiempo. Me pregunto si se podría hacer eso con un hombre. Desmontarlo, emoción a emoción, trozo a trozo, pedazo ensangrentado a pedazo ensangrentado, y luego combinarlo todo junto, para que sea otra cosa, como un dicianaimiano. Si ensamblas a un hombre así, Dalinar, asegúrate de llamarlo parlanchín como yo, o tal vez charlatán. Dalinar frunció el ceño. ¿Ese es tu nombre entonces? ¿Tu verdadero nombre? No, amigo mío, dijo Sagaz, poniéndose en pie. He abandonado mi verdadero nombre. Pero la próxima vez que nos veamos, pensaré en uno astuto para que me llames. Hasta entonces, Sagaz bastará. O si quieres, puedes llamarme Hoid. Ten cuidado. Sagaz planea una revelación en el banquete de esta noche, aunque no sé cuál es. Adiós. Lamento no haberte insultado más. Espera, ¿te marchas? Debo hacerlo. Espero volver. Lo haré si no me matan. Probablemente volveré de todas formas. Discúlpame ante tu sobrino por mí, por favor. No se sentirá feliz, te aprecia. Sí, es una de esas tendencias más admirables, junto a lo que dejarme comer su cara comida y darme la oportunidad de burlarme de sus amigos. El Cosmere, por desgracia, tiene preferencia sobre la comida gratis. Cuídate, Dalinar. La vida se vuelve peligrosa y tú estás en el centro. Sagaz se sintió una vez y se volvió hacia la noche. Se puso la capucha y pronto Dalinar no pudo distinguirlo de la oscuridad. Dalinar volvió a su comida. Sagaz planeó una revelación en el banquete esta noche, aunque no sé cuál es. Sagaz rara vez se equivocaba, aunque casi siempre se portaba de un modo extraño. ¿Se marchaba de verdad o estaría todavía en el campamento a la mañana siguiente riéndose de la broma que le había gastado? No, pensó Dalinar, esto no ha sido una broma. Llamó a uno de sus sirvientes vestido de blanco y negro. «Tráeme a mi hijo mayor, vamos, rápido».
El sirviente inclinó la cabeza y se retiró. Dalinar comió el resto de su comida en silencio, mirando ocasionalmente a Sadeas y el Ócar. Ya no estaban en la mesa, y por eso la esposa de Sadeas se había reunido con él. Y Alai era una mujer curvilínea que, según decían todos, se teñía el pelo. Eso indicaba sangre extranjera en el pasado de su familia. El cabello alesi siempre se reproducía en proporción con la sangre alesi que tuvieras. La sangre extranjera implicaba mechones de otro color. Irónicamente, la sangre mixta era mucho más común en los ojos claros que en los ojos oscuros. Terminada la comida, Dalinar pasó de la mesa del rey a la isla propiamente dicha. La mujer seguía tocando su melancólica canción. Era bastante buena. Unos momentos más tarde, llegó Adolin. Corrió hacia Dalinar. «¡Padre! ¿Que me has mandado llamar?» «Quédate por aquí. Sagas me ha dicho que Sadeas planea hacer una tormenta de algo esta noche». La expresión de Adolin se ensombreció. «Hora de irnos, entonces». «No. Tenemos que dejar que las cosas se desencadenen». «¡Padre!» «Pero puedes prepararte», dijo Dalinar en voz baja. «Por si acaso. ¿Invitaste a los oficiales de nuestra guardia al banquete de esta noche?» «Sí, a 6 de ellos». «Tienen mi invitación para pasar a la isla del rey. Transmite la noticia. ¿Qué hay de la guardia del rey?» «Me ha asegurado de que algunos de los que esta noche guardan la isla sean los más leales a ti». Adolin señaló con la barbilla un espacio en la oscuridad, al lado de la cuenca del banquete. «Creo que deberíamos colocarlos ahí. Será una buena línea de retirada por si el rey intenta arrestarte». «Sigo sin creer que llegue a eso». «No puedes estar seguro. El Ócar, después de todo, permitió esta investigación en primer lugar. Se está volviendo cada vez más paranoico». Dalinar se volvió a mirar al rey. El joven llevaba puesta casi siempre su armadura esquilada, aunque no lo hacía en ese momento. Parecía continuamente nervioso. Miraba por encima del hombro. Sus ojos corrían de un lado a otro. «Házmelo saber cuando los hombres estén en posición», dijo Dalinar. Adolin asintió y se marchó rápidamente. La situación hizo que Dalinar tuviera pocas ganas de socializar con nadie. Con todo, estar ahí de pie solo y con aspecto molesto no era mejor. Así que se acercó a la hoguera principal, donde el alto príncipe Hadam charlaba con un grupito de ojos claros. Saludaron con la cabeza a Dalinar cuando se reunió con ellos, a pesar de cómo lo trataban en general. Nunca le darían la espalda en un banquete como este. Simplemente, eso no se hacía a alguien de su rango. «Ah, brillante señor Dalinar», dijo Hadam de forma excesivamente amable. Delgado y con el cuello largo, el hombre llevaba una camisa verde con chorreras bajo un abrigo en forma de túnica, con una bufanda de seda de color verde oscuro alrededor del cuello. En cada uno de sus dedos tenía un rubí que brillaba débilmente. Habían extraído la luz tormentosa de ellos con un fabrial creado para la ocasión. De los 4 acompañantes de Hadam, 2 eran ojos claros inferiores y uno era un fervoroso de túnica blanca a quien Dalinar no conocía. El último era un atano de piel azulina y pelo blanquecino, 2 mechones teñidos de rojo oscuro y trenzados hasta colgar junto a sus mejillas. Llevaba guantes rojos. Era un dignatario de visita. Dalinar lo había visto en los banquetes. ¿Cuál era su nombre? «Dime, brillante señor Dalinar», dijo Hadam, ¿has estado prestando alguna atención al conflicto entre los Tukari y los Semuli? «Es un conflicto religioso, ¿no?», preguntó Dalinar. Ambos eran reinos Makabaki, en la costa sur, donde el comercio era abundante y próspero. «¿Religioso?», dijo el natano. «No, yo no diría eso. Todos los conflictos son esencialmente económicos por naturaleza». «Aunak», recordó Dalinar. «Ese es su nombre». Hablaba con marcado acento, exagerando toda la as y os. «El dinero está detrás de todas las guerras», continuó Aunak. «La religión no es más que una excusa, o tal vez una justificación». «¿Hay alguna diferencia?», preguntó el fervoroso, obviamente ofendido por el tono de Aunak. «Por supuesto. Una excusa es lo que haces una vez cometida la acción, mientras que una justificación es lo que ofreces antes. Yo diría que una excusa es algo que dices, pero no crees. Nakali».
Hadam usaba la alta forma del nombre de Aunak, mientras que una justificación es algo que crees realmente. ¿Por qué tanto respeto? El natano debía tener algo que Hadam quería. De cualquier forma, dijo Aunak, esta guerra en concreto es por la ciudad de Sedemalexdar, que los Emuli han convertido en su capital. Es una excelente urbe comercial y los Tukari la quieren. He oído hablar del Seselmaxdar, dijo Dalinar, meciéndose la barbilla. La ciudad es bastante espectacular. Ocupa hendiduras talladas en la piedra. En efecto. Hay una composición particular de la piedra que permite drenar el agua. El diseño es sorprendente. Obviamente es una de las ciudades del amanecer. Mi esposa tendría algo que decir al respecto, dijo Hadam. Ha hecho de las ciudades del amanecer el objeto de sus estudios. El diseño de la ciudad es básico para la religión Emuli, dijo el fervoroso. Dicen que es su hogar ancestral, un regalo de los heraldos, y los Tukari están gobernados por ese dios sacerdote suyo, Teshin. Así que el conflicto es religioso por naturaleza. Y si no fuera un puerto tan maravilloso, dijo Aunak, ¿insistirían tanto en proclamar el significado religioso de la ciudad? Creo que no. Son paganos, después de todo. Así que no podemos presuponer que su religión tenga ninguna importancia real. Hablar de las ciudades del amanecer era un tema popular últimamente entre los ojos claros. La idea de que ciertas ciudades podían remontar sus orígenes a los cantores del alba. Tal vez... ¿Alguno ha oído hablar de un lugar conocido como Fortaleza de la Fiebre de Piedra? Preguntó Dalinar. Los otros negaron con la cabeza. Ni siquiera Aunak tenía algo que decir. ¿Por qué? Preguntó Hadam. Solo por curiosidad. La conversación continuó, aunque Dalinar dejó que su atención volviera a centrarse en el lócar y su círculo de asistentes. ¿Cuándo haría Sadea su anuncio? Si pretendía sugerir que Dalinar debía ser arrestado, no lo haría durante un banquete, ¿no? Dalinar volvió a dirigir su atención a la conversación. Tendría que hacer más caso de lo que sucedía en el mundo. Antaño, las noticias de los reinos en conflicto lo fascinaban. Muchas cosas habían cambiado desde que comenzaron las visiones. Tal vez no sea económica ni religiosa de naturaleza, decía Hadam, tratando de poner fin a la discusión. Todo el mundo sabe que las tribus Makabaki albergan extraños odios unas hacia otras. Tal vez, dijo Aunak. ¿Importa? Preguntó Dalinar. Los otros se volvieron hacia él. Es solo una guerra. Si no lucharan entre sí, encontrarían a otros a quienes atacar. Es lo que hacemos nosotros. Venganza, honor, riquezas, religión. Todos los motivos conducen a los mismos resultados. Los otros no dijeron nada, y el silencio se hizo rápidamente embarazoso. ¿A qué devotario sigues, brillante señor Dalinar? Preguntó Hadam, pensativo, como intentando recordar algo que había olvidado. A la orden de Talenelat. Ah, sí, tiene sentido. Odian discutir de religión. Esta conversación debe resultarte terriblemente aburrida. Una salida a la conversación. Dalinar asintió, sonriendo agradecido por la amabilidad de Hadam. La orden de Talenelat, dijo Aunak. Siempre he pensado que ese devotario era para gente inferior. Y eso lo dice un natano, dijo el fervoroso embarado. Mi familia siempre ha sido devotamente Vorin. Sí, respondió el fervoroso, convenientemente, ya que ha usado sus lazos Vorin para comerciar favorablemente en Aliscar. Me pregunto si es usted igualmente devoto cuando no se encuentra en nuestro suelo. No permitiré que me insulte de esa forma, replicó Aunak. Dio media vuelta y se marchó, haciendo que Hadam levantara una mano. ¡Nakali! Llamó corriendo tras él ansiosamente. ¡Por favor, no le haga caso! Insufriblemente aburrido, dijo el fervoroso en voz baja, dando un sorbo a su vino, naranja naturalmente, ya que era un hombre del clero. Dalinar lo miró con el ceño fruncido. «Eres osado, fervoroso», dijo severamente. «Tal vez de manera estúpida. Insultas a un hombre con quien Hadam quiere hacer negocios». «Lo cierto es que pertenezco al brillante señor Hadam», contestó el fervoroso. «Él me pidió que insultara a su invitado. Quiere que Aunak piense que está avergonzado. Ahora,
Cuando Hatham acceda rápidamente a sus exigencias, el extranjero creerá que es por esto y no retrasará la firma del contrato sospechando que se ha llevado a cabo demasiado fácilmente. Por supuesto. Dalinar miró a la pareja. Llegan hasta esos niveles. Teniendo eso en cuenta, ¿qué tenía que pensar de la amabilidad de Hatham antes cuando le dio un motivo para explicar su aparente disgusto por el conflicto? ¿Estaba preparándolo para algún tipo de manipulación encubierta? El fervoroso se aclaró la garganta. Agradecería que no le contaras a nadie lo que acabo de decirte, brillante señor. Dalinar advirtió que Adolin regresaba a la isla del rey, acompañado por 6 oficiales de uniforme y con sus espadas. Entonces, ¿por qué me lo has dicho en primer lugar?, preguntó Dalinar, volviendo su atención hacia el hombre de la túnica blanca. Igual que Hatham desea que su socio en los negocios conozca su buena voluntad, yo deseo que sepas de nuestra buena voluntad hacia ti, brillante señor. Dalinar frunció el ceño. Nunca había tenido demasiada relación con los fervorosos. Su devotario era sencillo y claro. Saciaba en la corte su ración de política y tenía pocos deseos de encontrar más en la religión. ¿Por qué? ¿Qué debería importar si mostráis buena voluntad hacia mí? El fervoroso sonrió. Hablaremos de nuevo contigo. Hizo una profunda reverencia y se retiró. Dalinar quiso preguntar más, pero entonces llegó Adolin. ¿Qué pasaba?, preguntó, mirando hacia el brillante señor Hatham. Dalinar tan solo sacudió la cabeza. Se suponía que los fervorosos no participaban en política, fuera cual fuese su devotario. Lo tenían oficialmente prohibido desde la hierocracia, pero, como con la mayoría de las cosas en la vida, lo ideal y la realidad eran 2 circunstancias separadas. Los ojos claros no podían evitar utilizar a los fervorosos en sus planes, y por eso, cada vez más, los devotarios se convertían en parte de la corte. «Padre», preguntó Adolin, «los hombres están situados». «Bien», respondió Dalinar. Apretó los dientes y cruzó la pequeña isla. Quería que este fiasco terminara de una vez por todas. Dejó atrás la hoguera, una oleada de denso calor que hizo que el lado izquierdo de su cara se empapara de sudor, mientras el lado derecho aún estaba helado por el frío del otoño. Adolin corrió a acompañarlo con la mano en la espada. «Padre, ¿qué vamos a hacer?» «Provocar», respondió Dalinar, dirigiéndose al lugar donde Lócar y Sadeas estaban charlando. El grupo de aduladores le abrió paso con desgana. «Y creo que...» El rey se interrumpió y miró a Dalinar. «¿Sí, tío?» «Sadeas», dijo Dalinar, «¿cuál es el estado de tu investigación sobre el corte de la cincha?» Sadeas parpadeó. Tenía en la mano derecha una copa de vino violeta, su larga túnica de terciopelo rojo abierta por delante para revelar una camisa blanca de chorreras. «Dalinar, estás...» «Tu investigación, Sadeas», dijo Dalinar con firmeza. Sadeas suspiró y miró a Lócar. «Majestad, tenía previsto hacer un anuncio referido a este tema esta noche. Iba a esperar hasta más tarde, pero si Dalinar va a insistir...» «Insisto». «Bueno, adelante, Sadeas», dijo el rey. «¿Has despertado mi curiosidad?» El rey hizo un gesto al sirviente, quien corrió a hacer callar a la flautista mientras otro criado tocaba el carrillón para pedir silencio. En unos instantes, todos callaron en la isla. Sadeas le dirigió a Dalinar una mueca que de algún modo transmitía el mensaje. «Tú lo has pedido, viejo amigo». Dalinar cruzó los brazos, manteniendo la mirada clavada en Sadeas. Sus 6 guardas de cobalto se colocaron tras él, pero Dalinar advirtió que un grupo similar de oficiales ojos claros del campamento de Sadeas permanecía atento. «Bueno, no esperaba tener tanto público», dijo Sadeas. «Principalmente, planeaba decírselo solo al rey». «Ni mucho menos», pensó Dalinar, tratando de contener la ansiedad. ¿Qué haría si Adolin tenía razón y Sadeas lo acusaba de haber intentado asesinar a Lócar? Sería, en efecto, el final de Aleskar. Dalinar no caería sin oponerse, y los campamentos se volverían unos contra otros. La nerviosa paz que los había mantenido juntos durante la última década llegaría a su fin. El Lócar nunca podría mantenerlos unidos. Además, se acababan en guerra. Las cosas no irían bien para Dalinar. Los otros le habían dado la espalda. Ya tenía bastantes problemas enfrentándose a Sadeas. Si los demás se unían contra él, caería en horrible desventaja.
Pudo comprender ahora que Adolin pensara que era un increíble acto de estupidez haber hecho caso a las visiones. Y sin embargo, en un momento poderosamente surreal, Dalinar consideró que había hecho lo correcto. Nunca lo había sentido tan fuerte como en ese momento, mientras se preparaba para ser condenado. Sadeas, no me agotes con tu sentido del drama, dijo el Ocar. Te están escuchando, te estoy escuchando. Parece que a Dalinar le había de estallar una vena en la frente. ¡Habla! Muy bien, dijo Sadeas, entregando el vino a un criado. Mi primera tarea como alto príncipe de información fue descubrir la verdadera naturaleza del atentado a la vida de su majestad durante la caza del gran caparazón. Agitó una mano para llamar a uno de sus hombres, que se marchó. Otro dio un paso adelante y le tendió la cincha de cuero rota. Llevé esta correa a estos 3 talabarteros distintos en 3 campamentos distintos. Cada uno de ellos llegó a la misma conclusión. Fue cortada. El cuero es relativamente nuevo y ha sido bien cuidado, como demuestra la falda de grietas y desgaste en otras zonas. El tajo es demasiado regular. Alguien lo cortó. Dalinar experimentó una sensación de amenaza. Era casi lo mismo que él había descubierto, pero estaba presentado bajo la peor luz posible. ¿Pero para qué?, empezó a decir. Sadeas alzó una mano. Por favor, alto príncipe, primero me exiges que informe y luego me interrumpes. Dalinar guardó silencio. A su alrededor, más y más ojos claros e importantes se estaban congregando. Pudo notar su tensión. ¿Pero cuándo fue cortada?, dijo Sadeas, volviendo a dirigirse a la multitud. Le gustaba el dramatismo. Eso es esencial. Me tomé la molestia de interrogar a numerosos hombres que estuvieran en esa cacería. Ninguno dijo haber visto nada concreto, aunque todos recordaron que hubo un momento extraño. El momento en que el brillante señor Dalinar y su majestad corrieron hacia una formación rocosa. Un momento en que Dalinar y el rey estuvieron solos. Hubo susurros desde atrás. No obstante, hubo un problema, dijo Sadeas. Un problema que el propio Dalinar planteó. ¿Por qué cortar la cincha de la silla de un portador de esquirlada? Un movimiento estúpido. Una caída del caballo no sería muy peligrosa para un hombre que lleva armadura esquirlada. El sirviente que Sadeas había enviado regresó, trayendo a un joven de cabello rubiáceo que mostraba solo unos cuantos atisbos de negro. Sadeas sacó algo de una bolsa de su cintura y lo alzó. Un gran zafiro. No estaba infundido. De hecho, al mirarlo con atención, Dalinar pudo ver que estaba agrietado. Ya no podía contenerlos tormentosa. La cuestión me llevó a investigar la armadura esquirlada del rey, dijo Sadeas. 8 de los 10 zafiros utilizados para infundir su armadura estaban rotos después de la batalla. Suele pasar, dijo Adolin acercándose a Dalinar, la mano en la espada. Siempre se pierde alguno en cada batalla. ¿Pero 8? Preguntó Sadeas. 1 o 2 es normal. ¿Pero has perdido alguna vez 8 en una batalla antes, joven Colin? La única respuesta de Adolin fue mirarlo fijamente. Sadeas guardó la gema y le hizo un gesto al joven que había mandado traer. Este es uno de los mozos de cuadra al servicio del rey. Finn, ¿no es así? Sí, brillante señor, tartamudeó el muchacho. No podía tener más de 12 años. ¿Qué es lo que me dijiste antes, Finn? Por favor, repítelo de nuevo para que todos puedan oírlo. El joven ojos oscuros se estremeció, parecía mareado. Bueno, brillante señor, fue así. Todo el mundo dice que la silla fue comprobada en el campamento del brillante señor Dalinar y... Supongo que así fue, en efecto. Pero yo soy quien preparó el caballo de su majestad antes de que se le entregara a los hombres de Dalinar y lo hice. Prometo que lo hice. Puse su silla favorita y todo, pero... El corazón de Dalinar martilló. Tuvo que contenerse para no invocar su espada. ¿Pero qué?, le dijo Sadeas a Finn. Pero
Cuando los otros mozos de cuadra del rey llevaron al caballo al campamento del príncipe Dalinar, llevaba una silla diferente. ¡Lo juro! Varios de los que estaban ahí rodeándolos parecieron confundidos por esta afirmación. «Ajá», dijo Adolín señalando, «pero eso sucedió en el complejo del palacio del rey». «En efecto», dijo Sadeas alzando una ceja. «Muy agudo por tu parte, joven Colin. Este descubrimiento, junto con las demás gemas rotas, significa algo». «Sospecho de quien intentó matar a su majestad. Plantó en su armadura esquirlada gemas defectuosas para que se rompieran bajo tensión, perdiendo su luz tormentosa. Luego debilitaron la cincha de la silla con un corte cuidadoso con la esperanza de que su majestad cayera mientras combatía al gran caparazón, lo que permitiría a la bestia atacarlo. Las gemas caerían, la armadura se rompería y su majestad moriría por accidente mientras cazaba». Sadeas alzó un dedo mientras la multitud empezaba a susurrar de nuevo. «Sin embargo, es importante darse cuenta de que estos hechos, el cambio de la silla o la colocación de las gemas, deben de haber sucedido antes de que su majestad se reuniera con Dalinar. Considero que Dalinar es un sospechoso muy improbable. De hecho, pienso que el culpable es alguien a quien el brillante señor Dalinar ha ofendido. Ese alguien quería que todos pensáramos que él podría estar implicado. Puede que en realidad no pretendiera matar a su majestad, sino arrojar sospechas sobre Dalinar». La isla quedó en silencio. Incluso los susurros se apagaron. Dalinar permaneció en pie, aturdido. «Yo tenía razón». Adonil finalmente rompió el silencio. «¿Qué? Todas las pruebas señalan que tu padre es inocente, Adolín», dijo Sadeas, haciendo acopio de paciencia. «¿Te parece sorprendente?» «No, pero...» Adolín frunció el ceño. A su alrededor, los ojos claros empezaron a hablar, decepcionados. Empezaron a dispersarse. Los oficiales de Dalinar permanecieron tras él como si esperaran un ataque por sorpresa. «Sangre de mis padres», pensó Dalinar. «¿Qué significa esto?» Sadeas indicó a sus hombres que se llevaran al mozo de cuadra y luego le hizo un gesto de asentimiento al Lócar y empezó a retirarse en dirección a las bandejas de la noche, donde había jarras de vino caliente y panes tostados. Dalinar alcanzó a Sadeas cuando éste se sirvió un platito. Lo cogió por el brazo, sintiendo el suave tejido de la túnica de Sadeas bajo sus dedos. Sadeas lo miró alzando una ceja. «Gracias», dijo Dalinar en voz baja, «por no seguir adelante». Tras ellos, la flautista empezó a tocar de nuevo. «¿Por no seguir adelante con qué?», dijo Sadeas, soltando su platito y librándose de los dedos de Dalinar. «Esperaba hacer esta presentación después de haber descubierto pruebas más concretas de que no estabas implicado. Por desgracia, presionado como estaba, lo mejor que pude hacer fue indicar que era improbable que tuvieras nada que ver. Me temo que seguirá habiendo rumores». «Espera, ¿querías demostrar mi inocencia?». Sadeas frunció el ceño y volvió a recoger su plato. «¿Sabes cuál es tu problema, Dalinar? ¿Por qué todo el mundo ha empezado a considerarte tan cansino?». Dalinar no respondió. «La presuntuosidad. Te has vuelto despreciablemente pedante». «Sí, le pedí a Lócar este puesto para poder demostrar tu inocencia. ¿Te resulta tan tormentosamente difícil creer que alguien más en este ejército puede hacer algo honesto?». «Yo», dijo Dalinar, «pues claro. Nos has estado mirando como alguien que estuviera sentando en lo alto de una hoja de papel y que se cree tan alto que puede ver durante kilómetros». «Bien. Creo que ese libro de Gavilar es Cream y que los códigos son mentiras que la gente fingía seguir para poder justificar sus apergaminadas conciencias. Condenación, yo mismo tengo una de esas conciencias apergaminadas, pero no quería verte puesto en entredicho por este intento frustrado de matar al rey. Si lo hubieras querido muerto, le habrías quemado los ojos y habrías acabado de una vez». Sadeas dio un sorbo de su humeante vino violeta. «El problema es que Lócar seguía y seguía hablando de esta maldita cincha. Y la gente empezó a hablar, ya que estaba bajo tu protección, y los dos os alejasteis cabalgando juntos. Solo el padre Tormenta sabe cómo pudieron pensar que tú intentarías asesinar a Lócar.
Apenas eres capaz de matar a los Parshendi hoy en día. Sadia se metió un trocito de pan tostado en la boca y entonces se dispuso a marcharse. Dalinar volvió a cogerlo por el brazo. Yo estoy en deuda contigo. No tendría que haberte tratado como lo he hecho estos 6 años. Sadia puso los ojos en blanco, masticando su pan. No ha sido solo por ti. Mientras todo el mundo pensara que estabas detrás del atentado, nadie descubriría quién quiso matar de verdad a Elhokar. Y alguien lo hizo, Dalinar. No acepto que 8 gemas se rompan en un combate. La cincha solo habría sido un intento de asesinato ridículo. Pero con una armadura debilitada, casi me siento tentado a creer que la llegada por sorpresa del abismoide estuvo tan bien preparada. Pero no tengo ni idea de cómo pudo lograrse. ¿Y el comentario de que querían implicarme?, preguntó Dalinar. Más que nada para darle a los demás algo con lo que chismorrear mientras averiguó qué está pasando de verdad. Sadia miró la mano de Dalinar en su brazo. ¿Quieres soltarme? Dalinar retiró la mano. Sadia dejó su plato, alisó su túnica y se sacudió el hombro. No he renunciado a ti todavía, Dalinar. Probablemente voy a necesitarte antes de que todo esto acabe. Pero tengo que decir que no sé qué pensar de ti últimamente. Esos comentarios de que quieres abandonar el pacto de la venganza, ¿hay algo de verdad en ello? Lo mencioné en confianza a Elhokar como medio de explorar opciones, de modo que sí, hay algo de verdad en ello, si quieres saberlo. Estoy cansado de esta lucha. Estoy cansado de estas llanuras, de estar lejos de la civilización y de matar a Parshendis poco a poco. Sin embargo, he renunciado a la retirada. Quiero ganar, pero los altos príncipes no me hacen caso. Todos dan por hecho que intento dominarlos con algún truco retorcido. Sadia bufó. Eres de los que dan un hombre a un puñetazo en la cara antes que una puñalada por la espalda. Siempre directo. Alíate conmigo, le dijo Dalinar. Sadia se detuvo. Sabes que no voy a traicionarte, Sadeas. Confías en mí como los otros no podrán nunca hacerlo. Prueba lo que intento que accedan a ser los otros altos príncipes. Ataca conmigo las mesetas. No funcionará, dijo Sadeas. No hay ningún motivo para más que un ejército participe en cada ataque. Ahora mismo dejo atrás a la mitad de mis tropas. No hay espacio para que maniobren más. Sí, pero piensa. ¿Y si probáramos nuevas tácticas? Las cuadrillas de tus puentes son rápidas, pero mis soldados son más fuertes. ¿Y si llegarais rápidamente a una meseta con una avanzadilla para contener a los Parshendi? Podríais aguantar hasta que llegaran mis soldados, más lentos pero más fuertes. Eso hizo vacilar a Sadeas. Podría significar una hoja esquirlada, Sadeas. Los ojos de Sadeas se mostraron ansiosos. Sé que has luchado contra portadores Parshendi, dijo Dalinar, aferrándose a ese hilo, pero has perdido. Sin una hoja esquirlada estás en desventaja. Los portadores Parshendi tenían la costumbre de escapar después de entrar en batalla. Los lanceros regulares no podían matar a ninguno, naturalmente. Hacía falta un portador para matar a un portador. Yo he matado a 2 en el pasado, sin embargo, no tengo la oportunidad a menudo porque no puedo llegar a las mesetas con la suficiente rapidez. Tú sí puedes. Juntos podemos ganar más a menudo. Yo podré conseguirte una espada. Podemos hacer esto, Sadeas, juntos, como en los viejos tiempos. ¿Los viejos tiempos?, dijo Sadeas abstraído. Me gustaría ver de nuevo a la espina negra en batalla. ¿Cómo dividiríamos las gemas? 2/3 para ti, dijo Dalinar, ya que tienes el doble de éxito que yo en los ataques. Sadeas pareció pensativo. ¿Y las hojas esquirladas? Si encontramos a un portador, Adolin y yo nos enfrentaremos a él. Tú ganarás la hoja. Pero yo me quedaré con la armadura para dársela a mi hijo Renarin. ¿El inválido? ¿Qué más te da? Ya tienes una armadura. Sadeas, esto podría significar ganar la guerra. Si empezamos a trabajar juntos, podríamos atraer a los demás, preparar un ataque a gran escala, tormentas.
Tal vez ni siquiera necesitaríamos eso. Los dos tenemos los ejércitos más grandes. Si pudiéramos encontrar un modo de alcanzar a los Parshendi en una meseta lo bastante grande con el grueso de nuestras tropas, rodeándolos para que no pudieran escapar, podríamos dañar sus fuerzas lo suficiente para poner fin a todo esto. Sadeh reflexionó sobre esto. Luego se encogió de hombros. Muy bien. Envíame los detalles con un mensajero. Pero hazlo más tarde. Ya me he perdido demasiado del banquete de esta noche.